Bien. Okay. We're live. Hola, hola. Bienvenidos a todos. Es un placer. Arrancaremos en 2 minutos esta webinar junto a Yanire Góngora de EU Business School. Así que esperamos a que os conectéis todos porque sabemos que es una hora a veces un poco complicada. Y eso, vamos a tener una horita de conversación súper amena. Es una conversación entre profesionales del sector. Sabemos que muchas escuelas y universidades, tanto de España como de Latinoamérica, nos están acompañando hoy. Así que gracias por estar aquí. Bueno, antes que nada, me presento. Soy Ileana Alberto del equipo de CareerOS y estamos súper contentos de estar celebrando este primer webinar en castellano, ¿vale? Queríamos hacer también algo muy para el territorio, ¿no? Muy compartir, que sea de cerca y al final hablar sobre un muro que está en muchas instituciones educativas. Por un lado tenemos, ¿no?, al equipo de admisiones, al equipo de recruitment, y por otro lado tenemos a los equipos de carreras, ¿no?, que están trabajando siempre duro al lado de los alumnos y antiguos alumnos para acompañarles a cumplir, ¿no?, ese sueño profesional. Entonces, a veces parece que se hablan como idiomas diferentes, ¿no? Y aquí lo que venimos a poner sobre la mesa es hablar sobre qué pasa cuando la promesa de venta supera la realidad del mercado. Y también qué pasa cuando Carrera tiene unos datos increíbles de conversión de empleabilidad y luego estos datos no son aprovechados tampoco por los equipos de admisiones. Así que hoy venimos a derribar este muro, venimos a hablar de métricas, venimos a hablar de cómo gestionar la realidad sin espantar al talento internacional. Y también, pues, hablar de cómo convertir estos éxitos de empleabilidad en una mejor herramienta de ventas. Así que, bueno, prepararos para esta conversación. Nuestra sesión de hoy se titula La conversación que carreras y admisiones deberían tener. Así que para esto tengo el lujo de contar y de verdad gracias Yanire, con esta primera invitada de lujo. Yanire Góngora es la Sales Director and Marketing Director de EU Business School. Gracias por acompañarnos. Tú tienes ya más de 10 años de recorrido en el sector, ¿no?, en el sector de Higher Education, y me gustaría que antes de que arranquemos la sesión nos cuentes un poco más sobre EU y bueno, lo que nos quieras compartir. Gracias por acompañarnos. No, primero que nada, gracias por la invitación y bueno, espero que la contribución que intentaré hacer hoy en este panel sea, pues obviamente añada valor a todos los que nos están viendo el día de hoy. Como dijo Ileana, soy Yanire Góngora, de hecho llevo ya más de 15 años trabajando en el sector de la educación, siempre en el área de recruitment, barra admisiones, en diferentes grupos. Así que bueno, que como también he sido estudiante, entonces creo que puedo aportar un punto de vista de varios niveles sobre qué perspectiva tienes cuando estás fuera, cuando estás dentro, cuando estás en admisiones y por qué es importante el tener esta conexión. EU Business School, bueno, supongo que habéis escuchado sobre nosotros. Somos una escuela de negocios internacional. ¿Me escucháis bien? Vamos a ver. ¿Sí, Ileana? Yo te escucho vale, perfecto, sí. Vale, es que por un momento pensaba que me había colgado. Vale, pues EU es una escuela de negocios internacional, somos originalmente de Suiza, tenemos de hecho campus en Ginebra, también en Múnich en Alemania, aquí en Barcelona y también tenemos el campus digital, de hecho desde el año 2012 fue uno de los primeros campus 100% digital en inglés y de hecho EU fue también la primera escuela de negocios 100% en inglés en Barcelona. ¿Vale? Nos caracterizamos por tener como un aprendizaje muy pragmático, 100% en inglés. Esto hace que nuestras comunidades
converjan mucho. Una cuestión que quizás diferente es el hecho de que estamos en países que son no nativos English speaker, pero que enseñamos 100% en inglés y por tanto nuestra conexión con el mundo de careers es totalmente diferente, ¿no? El que puede tener pues una universidad que simplemente esté en el mismo destino y que, yo qué sé, que enseñe en español, ¿vale? Y también nuestros estudiantes, casi un 65% son emprendedores o vienen de family business, así que tienen también como otras necesidades que quizás no están tan conectadas con buscar una oferta de empleo, pero que necesitan otras herramientas para poder dar continuidad a sus proyectos. Pero luego nos queda ese otro 35-40%, ¿no? que sí que busca esa empleabilidad y que por tanto aquí es donde converge, ¿no? lo que nosotros hacemos y nuestro departamento de carreras. Genial, genial. Gracias, Yanire. También me gustaría, ya que veo que hay varias personas conectadas, si en el chat queréis saludarnos, contarnos de qué instituciones nos estáis acompañando, genial. Y lo que sí, Yanire, antes de arrancar con nuestra conversación, que creo que mucha gente quiere empezar a escuchar el caso práctico, ¿no? de EU también, es que reservaremos los últimos minutos, si te parece bien, para despejar algunas preguntas que puedan surgir durante nuestra conversación, ¿vale? Perfecto. Así que nada, arrancamos. A ver, hablábamos, cuando estábamos preparando esta sesión, Yanire, hablábamos de la figura del University Representative, ¿verdad? El representante de universidad. Comentábamos hace poco que en Estados Unidos se entiende muy bien esta figura, pero digamos en el mercado de España y digamos que en algunos países también de Latinoamérica es menos conocida. ¿Cómo logras que tu equipo no venda, o sea, no se enfoque solo en vender programas, sino resultados reales y de empleabilidad? A ver, sí que es cierto, o sea, lo del título de University Rep es algo que se entiende muy bien en Estados Unidos porque lleva muchísima trayectoria, pero supongo que a la gente que está conectada aquí, que pertenece al departamento de admisiones, que estamos en ese limbo entre recruitment, sales, cuando explicáis a vuestros amigos y familiares de qué trabajan, nadie entiende qué somos, y de allí viene un poco el question mark. Perdonadme por el Spanglish, pero a veces estoy más acostumbrada a hablar internamente en inglés. Pero hay que entender, o por lo menos eso es lo que yo trato de imprimir en mis equipos, que la educación no es el fin del estudiante. Si tú quieres estudiar medicina, no porque tu sueño de toda la vida es estudiar medicina, sino porque te quieres convertir en médico, o ingeniero, o abogado, o quieres trabajar en un banco, o quieres montar tu empresa. Al final, el objetivo de la educación es simplemente ese paso que tienes que dar para poder ganar las herramientas, para poder cumplir con esa expectativa profesional. Claro, aquí es donde entra la asesoría que nosotros hacemos, porque precisamente tenemos que descubrir qué es lo que quiere este estudiante, qué es lo que quiere conseguir y qué herramientas le podemos dar nosotros para que lo encuentre. ¿Qué pasa? Que estas herramientas tienen que ser herramientas reales, porque al final el éxito de una institución lo mides por tus alumni. Si nos fijamos en instituciones de Estados Unidos que ponen, en esta universidad estudió no sé quiéncito que se ganó un premio de no sé qué, o fue nominado al Nobel, o ha sido presidente de Estados Unidos, o ha trabajado en esta empresa. ¿Por qué? Porque su reputación viene de la mano con qué es lo que están haciendo sus estudiantes después de que se gradúan, han logrado esa meta o no. Y de aquí viene el conseguir esos argumentos de cómo podemos ayudarte a conseguir ese resultado final. Correcto, correcto. Vale, ¿y cómo dirías tú que transformamos este lenguaje, ¿no? de orientación de carreras? ¿Cómo hacemos que esto se convierta en argumentos de venta que tengan el peso suficiente para el equipo de admisiones? Es decir, no caer obviamente en el overpromising, ¿no? En esa
promesa que luego se queda en nada. Y bueno, ¿qué nos dirías de esto, no? ¿Cuál es el coste reputacional que tendría prometer lo que luego no se puede cumplir? Bueno, justamente lo que decía hace un momento, si tú tienes un objetivo, o sea, no digo que la escuela al final te vaya a dar esa posición, porque también es cierto que si nosotros pudiéramos garantizar de que alguien va a conseguir un trabajo, pues la cola no la estarían haciendo en el paro, la estarían haciendo en nuestros campus para matricularse y poder conseguir esa oportunidad, ¿no? Pero es el entender muy bien cuáles son las herramientas que puedes facilitar para que esta persona consiga ese objetivo y por tanto saber qué capacidad tiene tu departamento de carreras. En muchas instituciones, yo he estado en alguna, ¿no? Que es más revenue driven y que evidentemente le ponen muchos más recursos al departamento de admisiones porque es el departamento que te trae ese estudiante, pero luego el resto de áreas no crecen en igual proporción, ahí es donde caes en el riesgo de no puedes realmente dar el servicio que estás prometiendo. Entonces, Admissions dice, pues tú te vamos a dar estas reuniones y vas a tener estas empresas y vamos a conectar, pero luego la realidad es que a lo mejor tienes a 2 personas gestionando 2.000 estudiantes y es imposible dar ese servicio. Entonces, aquí es donde converge la promesa con la realidad y tienes que entender muy bien cuál es la capacidad que tiene tu equipo de poder asumir este peso. Te doy un ejemplo. Nosotros, ¿me escuchas bien? Perfecto. Vale. Genial. Nosotros tenemos el campus de Ginebra. El campus de Ginebra es más premium, digamos que todo es como más family size. Tratamos, claro, el nivel de acercamiento que podemos tener con cada estudiante no es igual que en Barcelona, que tenemos casi 3.000 estudiantes. Exacto. En Ginebra conocemos a todos los estudiantes por nombre y apellido, sabemos exactamente qué es lo que quieren en su carrera, sabemos cuáles son las soft skills que tienen que desarrollar, podemos dedicarle el tiempo a cada uno para poder ayudarles a tener ese plan. En Barcelona tienes que utilizar otras herramientas. No digo que el servicio no sea al máximo nivel, pero no le puedes prometer ese mismo nivel de seguimiento. Luego también el hecho de la proactividad, ¿no? Que puede tener cada estudiante al momento de llegar. Entonces, yo creo que tenemos que dar un mensaje que sea realista, conociendo nuestras capacidades. Exacto, sí. Ajustándote, ¿no? Al nivel de acompañamiento que puedes dar según las dimensiones del campus, claro. Exacto. O del servicio que está esperando el estudiante, porque yo qué sé, en algún momento nos hemos reído de decir, tenemos una feria de carreras y de repente que te llega un estudiante porque es verano en shorts y camiseta. Pues yo puedo hacer todo el esfuerzo de conectarte, pero luego tú también tienes que hacer un mínimo esfuerzo por realmente aprovechar esa conexión. Entonces, son también el trasladarle responsabilidad a ese estudiante de que el éxito también depende de ellos. Claro, claro, la conciencia, ¿no? De que realmente también lo tienen que trabajar mucho ellos. Seguro que ahora los equipos de carrera que están conectados están diciendo, sí, 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 es así, ¿no? Y si nos ponemos ahora en un escenario hipotético y sentaras a un director de admisiones, no a ti, ¿vale? A cualquier otra persona en la figura de director o directora de admisiones y uno de carreras en la misma mesa, ¿cuál crees tú que debería de ser esa primera conversación para que intentemos dejar de trabajar en departamentos aislados, ¿no? O sea, que podamos ir un poco más de la mano. A ver, yo creo que lo primero, y por suerte en EU no lo he vivido, pero lo he vivido en otras instituciones en donde cuando tratas de tener este acercamiento empieza a ser como tú haces esto y esto está mal y en lugar de enfocarse en lo negativo es si tú ya tienes identificado como admisiones cuáles son aquellos puntos que tú necesitas porque te funcionan dentro de tu sales pitch que quieres o sea, que tú expliques lo que estás prometiendo, lo que estás diciendo y veas si realmente esto se refleja en la realidad y que luego por otra parte el departamento de carreras te diga cuáles son los pain points, porque lo decía hace un momento, yo sé que uno de los pain points que nosotros tenemos es que el estudiante realmente proactivamente participe en las actividades que nosotros hacemos.
no le vamos a decir, oye, mañana despiértate temprano porque empiezas a trabajar en Coca-Cola, enhorabuena. Esto no va a pasar. El estudiante tiene que aplicar a la oferta, pasar un proceso de selección, que nosotros vamos a estar allí con ellos, sí, que les vamos a hacer un coaching, sí, que vamos a enseñarle a hacer su currículum, a prepararse para la entrevista, todas las herramientas que podamos darle se las vamos a dar, pero el que se va a enfrentar a la entrevista va a ser el estudiante. Entonces, sabiendo que esto es un pain point, a nosotros como admissions ya lo introducimos dentro del speech comercial de, oye, ojo, estos servicios están aquí, pero depende de ti el aprovecharlos. Entonces, como eso, pueden ser muchas cosas. Si sabes que tienes barreras culturales, si sabes que tienes problemas, por ejemplo, yo qué sé, nosotros tenemos un alto porcentaje de estudiantes que son fuera de la Unión Europea y que en cada uno de los países tienen diferentes restricciones al momento de entrar en el ámbito profesional. En Alemania tienen lo que se llama la Job Seeking Visa, lo cual es muy fácil porque cualquiera que estudie en Alemania puede trabajar después y se puede quedar y puede extender su permiso de trabajo. En España sabemos que es programático y que apenas ha empezado hace unos años, todavía no está muy claro cómo funciona, pero existe esta posibilidad de quedarte hasta un año después de finalizar tus estudios. En Ginebra tenemos otra realidad, en cada uno tienen que cumplir requisitos, entonces ya sabiendo esto ya lo anticipas, ¿no? Al momento que le estás explicando al estudiante cuáles son los servicios. Entonces, ¿qué conversación hay que tener? Pues esa precisamente. Tienen que sentar y saber cuáles son los pain points que encuentra uno y cómo el otro puede utilizarlo como argumento de venta o introducirlo. Y al revés, pues, ¿qué es importante para admisiones? Que Careers fortalezca para así poder encauzar al estudiante y dar el servicio que se espera, en no caer en el overpromise. Claro, claro. Y aquí entramos también al tema más ligado, ¿no? A la parte de admisiones, que es los números. O sea, al final lo que interesa es captar talento, ¿no? Que se sume a tus programas, pero también los números mandan, ¿no? Y tú que eres una persona muy numérica, ¿qué datos crees tú? ¿Qué datos específicos necesitas de carreras para poder cerrar una venta? A mí se me vienen algunos, pero más allá del típico porcentaje de empleabilidad, ¿qué otras cosas son interesantes a la hora de estar conversando con un potencial alumno de EU, por ejemplo? Bueno, aquí podemos estar un buen rato, pero bueno, algunos highlights, sí. Sí, tratando de pensar en algunos. Mira, precisamente por el número de nacionalidades que nosotros tenemos aquí, me interesa saber cuál es la movilidad de los estudiantes. Si ellos, o sea, no solamente cuánto tardan en conseguir un empleo y si estos son empleos reales o si son solo prácticas, cuántos de ellos deciden montar su propio negocio, cuántos de ellos vuelven a su negocio familiar, si se quedan aquí, porque también hemos visto, por ejemplo, en nuestros datos que hay mucha movilidad, ¿no? No todo el que viene de fuera quiere cumplir el sueño europeo y quedarse aquí trabajando. Muchos dicen, bueno, pues de aquí salto a China o me voy a Estados Unidos o voy a hacer... Entonces, esa movilidad nos interesa conocerla. También, por ejemplo, en qué sectores están trabajando, en qué posiciones, cuáles son las entry positions. Nosotros tenemos programas de grado y programas de posgrado, entonces dependiendo de si es un MBA, pues será una entry position diferente que una persona que se acaba de graduar del grado de ADE. Entonces aquí es donde tenemos que conocer un poquito cuáles son esas proyecciones de carrera. En qué sectores también, ¿no? Porque no solamente saber si estos son managing directors de no sé qué y este CEO y sino, vale, pues están trabajando en el sector de turismo, están trabajando en el sector o están trabajando en qué áreas, en marketing, en finanzas, en recursos humanos, está alineado con el programa que estudiaron. Nosotros a veces vamos un poquito más allá con esto y no solamente por función y por industria, sino que también hemos tenido muchas familias que se han graduado con nosotros, o sea que a lo mejor los padres han venido aquí, luego han venido los hijos, incluso ya vamos por nietos, son datos que los tenemos y que al final es interesante comentar, ¿no? Dentro de lo que son nuestros estudiantes. Claro, y ahora que decías ese tema de, claro, ya no solo vienen con expectativa, ¿no? De echar raíces en Barcelona o en países europeos, sino que ahora ya se piensa
mucho más a nivel global. Entonces aquí también entra el reto de las instituciones de cómo consolidar esas relaciones de empresa, pero no solo a nivel local, o sea, tienes que al final brindar como un paraguas muchísimo más amplio. Entonces aquí también viene el reto, ¿no? De cómo hacer ese approach y ese engagement con empresas de todo el mundo. Así que ahí también hay un reto, ¿no? Un reto importante. Diría no solo equipos de carrera, equipos de alumni o equipos de corporate, ¿no? Que al final pues puedan abrir ese abanico de oportunidades para los estudiantes y los antiguos alumnos también. Vale. Y en cuanto, hablando de retorno de inversión, ¿cómo medimos el éxito para un estudiante? Ya sé que hay distintas tipologías, ¿no? Hablábamos de los emprendedores y hablábamos luego de el estudiante típico que busca un first job, ¿no? O un contrato de prácticas para empezar en el mundo laboral. ¿Cómo mediríamos el éxito para un estudiante que luego vuelve a su país de origen? ¿Sigue siendo una métrica de éxito comercial para vosotros si vuelve a su país? ¿Qué tipo de seguimiento podéis hacer en casos como estos? Sí, claro. A ver, para nosotros toda métrica cuenta. Si tú al final tienes un estudiante que vuelve a su país y empieza, o sea, empieza a trabajar o tiene una empresa o lo que decía, tiene un family business, es algo que nosotros también rastreamos, porque, a ver, también es una cuestión del ADN de EU Business School, que entiendo que no es el mismo de muchas escuelas que quizá tienen un mayor peso de mercado local. Nosotros por nuestra tipología de estudiantes sí que traqueamos el éxito que tienen una vez que han acabado sus estudios con nosotros. Y de hecho mantenemos una relación a largo plazo no solamente a nivel del departamento de alumni, sino desde mi equipo. Nosotros viajamos a muchos países y organizamos eventos con los antiguos alumnos que tenemos allí. Estos antiguos alumnos también vienen a eventos que nosotros organizamos que son con el objetivo de reclutar estudiantes. Entonces, es un sello de calidad, porque quizá tú no conoces a la empresa Pepito Pérez en Zimbabue, pero la gente que vive allí sí que la conoce. Entonces, el hecho de que tú puedas decir, mi estudiante es el fundador de esta empresa o es el directivo, esto también te da peso, te da seguridad, con lo cual nosotros traqueamos todo lo que es, y de hecho el retorno de la inversión en general, ¿no? El hecho de cuánto tiempo tarda un estudiante en recuperar esa inversión de venir a Europa y hacer el programa. Y es algo que es muy importante. De hecho, una de las principales preguntas que hacen los estudiantes al venir aquí. Claro, claro. Bueno, quería nada, solo hacer mención a la gente que ha escrito por el chat del encuentro. Tenemos a las Mili Durán, tenemos también a Mireia de la Escuela Hoffman, a Miranda del equipo de carreras de AE, a Aina Muñoz del equipo de alumni de EU Business School, a Emanuele de CIS International y también a Macarena del equipo de carreras de WIC. O sea, así que estamos aquí entre colegas y yo creo que estamos como todos hablando el mismo idioma y eso es genial. Y Claudia Sánchez también del equipo de carreras de TBS Education. Y bueno, yo creo que al final nos pasa en muchas situaciones, ¿no? ¿Cómo vivimos la realidad del estudiante internacional? Hablamos de esos puntos de dolor, hablamos del tema visados, que sí o sí lo vivimos y lo sufrimos todos, los partnerships. Entonces, Yanire, cuéntanos cómo gestionáis esas pequeñas frustraciones o tensiones que pueden haber del estudiante cuando a veces la promesa, ¿no?, choca con las barreras legales y con las expectativas que ellos venían. Ya sé que muchas veces la anticipación es clave, pero igualmente luego estas situaciones llegan, ¿no?, a la institución. Así que cuéntanos un poquito de eso. A ver, aquí
como jugamos con dos escenarios, porque yo creo que los departamentos de admisiones por lo general se enfrentan al proceso del visado cuando el estudiante se matricula, que es en el primer nivel de gestionar frustración, que esto ya no entra en la parte de careers, pero una vez que están aquí, en nuestro caso, por ejemplo, en los programas de grado, claro, es un visado que tienen que ir renovando cada año, y luego finalizan, y aquí es el punto donde dicen, ¿y ahora qué? ¿No? Yo creo que en admisiones tenemos que evitar el hacer promesas sobre aspectos que no podemos controlar. Yo no puedo controlar no solo que no le aprueben un visado, mira, una job seeking visa en España o en Alemania, a pesar de que por ley lo puedan acceder y tal, pero si el estudiante no ha cumplido con alguno de los requisitos que se exige, es que no puedo hacer nada. Y además, no solo eso, yo no controlo si mañana sacan una ley que resulta que ahora tienes que no sé qué. Claro. No lo sé. Entonces, así como no lo sé yo y no lo sabe nadie de que esté en esta reunión, y seguramente lo sabrán solamente los del Parlamento y los diputados que están discutiendo todas estas legislaciones, yo creo que nosotros tenemos que evitar el crear unas expectativas que son falsas desde el principio. Entonces, el marcarle al estudiante lo que puede pasar, ¿no? O sea, esta es la situación hoy en día. Hoy en día existe esta oportunidad, se da a las personas que tienen estas condiciones, tú puedes acceder a ello, tienes que cumplir un requisito. Si la escuela tiene la capacidad de ayudar, pues decir, oye, te vamos a ayudar cuando llegue el momento a hacer esto. Pero lo decía antes, nosotros, yo creo que ninguna escuela puede garantizar que una persona la vayan a contratar. Incluso por más puntos legales que tú puedas tener a favor, la Job Seeking Visa en Alemania te dan hasta 18 meses para tú poder conseguir un trabajo, y si te quedas puedes cambiar a residencia permanente. Wow. Pero yo qué sé, si no consigues el trabajo, pero porque tú no has ido a la entrevista, porque no sabes, o sea, al final también hay una parte que depende del estudiante y lo que es, hay una parte que depende de las intenciones que tenga, del país del que sea. Entonces yo creo que desde el principio esto se tiene que dejar claro, pero luego también, una vez que el estudiante ya está aquí, ya no está en manos de admisiones, entonces yo creo que también es responsabilidad de los departamentos de carrera el llevar a la realidad. Nosotros en EU hemos instaurado algunas, sabiendo cuáles son nuestros pain points, hemos puesto algunas condiciones para ciertos tipos de ayuda y seguimiento que vamos a dar a los estudiantes, empezando desde qué momento pueden hacer internships, qué tipo de empresas pueden entrar, o sea, hemos regulado un poco para asegurar de que lo que prometemos lo podamos cumplir. Aún así, hay un porcentaje que depende del estudiante también. Entonces, yo creo que la mejor, o sea, estos pain points siempre los vas a tener, las barreras legales siempre pueden existir, lo único que puedes hacer tú es ver dentro de tu área de responsabilidad cómo puedes ayudar. Exacto, exacto. Y recuerdo que cuando estuvimos preparando la sesión estuvimos hablando de un caso vuestro, que fue una serie de webinars que se llamaban Get Hired in Germany, en el campus de Múnich. No sé si nos puedes contar un poco sobre esta serie de webinars y cómo influyó esa colaboración en el interés de los candidatos también. Cómo hacer un poco de caso práctico, ¿no? Llevado a la realidad. Vale. A ver, bueno, el Get Hired in Germany sale porque precisamente existe esta Job Seeking Visa, hay muchas personas que tienen preguntas alrededor de ello, no preguntas ya tanto porque obviamente la intención principal es el estudio, ¿no? Pero el entender, ok, realmente esto cómo funciona, y si yo voy a estudiar esto, yo qué sé, nosotros tenemos un programa de Artificial Intelligence, ¿vale? Y después que yo hago este programa, ¿en dónde trabajo? ¿Qué hago con mi vida después de que salgo o voy a estudiar finanzas, vale, voy a estudiar finanzas en Alemania. ¿Alemania es bueno en finanzas? ¿Tiene salidas profesionales? Voy a estar en Múnich, ¿qué tal es la ciudad? Realmente, ¿qué tan fácil, qué tan difícil? O sea, el entender la industria, el entender la cultura corporativa, el entender cómo funciona, y estas eran preguntas que estábamos teniendo de forma recurrente en nuestros prospectos, ¿no? Estudiantes potenciales que nos estaban pidiendo información y que de entrada ya nos estaban preguntando
cómo funciona esto después de que yo finalice mis estudios. Entonces, con el departamento de carreras allí empezamos a hacer esta serie de webinars, pero ya no entrando o sea, no enfocados a EU Business School, nuestros programas, nuestra escuela, nuestro careers, no, trayendo expertos de esas áreas, ¿no? Directivos, profesionales, departamentos de recursos humanos, gente que ya está dentro de nuestra network, que ya conoce a nuestros estudiantes, que sí que colaboran con nuestro departamento de careers, pero que ellos de primera mano explicaran qué buscan, qué ven en un currículum, qué perfiles son los más demandados, qué tipo de información deberían ver en X programas, o sea, el hacer cosas que fueran como mucho más hands-on. Y la verdad ha funcionado muy bien. Llevamos como 4 o 5 años haciendo esta serie de webinars. Las empezamos un poco antes de la pandemia. Empezamos a hacer el Get Hired in Germany y luego lo hemos continuado precisamente por eso, ¿no? Porque da muchas respuestas sobre el sector. Porque también hay que tener en cuenta que hay estudiantes que ya ni siquiera es por necesidad, sino por tema cultural. Ellos miden el éxito que están teniendo, sus familias miden el éxito que tienen de acuerdo a lo que pase después de sus estudios. Entonces, incluso volver a sus países puede ser considerado como una señal de fracaso. Entonces, ellos quieren tener una primera experiencia aquí. Entonces, parte de su retorno de la inversión es, ¿me puedes dar eso? Y aquí es donde juega vale, ¿cuál es la realidad en el mercado y cómo podrías encajar en esta realidad? ¿Qué te falta ahora mismo? Así es como lo utilizamos en Admissions, ¿no? Vale, pues tú tendrías que estar aquí, te falta todo esto, nosotros te lo podemos dar porque tenemos este programa. Y ahí es donde conecta la parte de careers con admisiones. Admissions, exacto. Claro, no sé en realidad qué tanto acompañamiento te piden este target, ¿no? Bueno, este colectivo que comentabas de empresas familiares. Claro, porque digamos que ellos vienen a formar parte de un proyecto que ya está en desarrollo, ¿no? Algunos más, otros menos posicionados. Entonces, no sé en esta parte, solo por aclararlo, cómo los acompañáis desde carreras. Sí, hay un acompañamiento, claro, es un acompañamiento diferencial versus el estudiante típico, ¿no? Que viene a buscar prácticas o first jobs. Sí. A ver, aquí siempre está el Career Guidance and Counseling, que esto intenta un poco ver cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los estudiantes. Luego también es entender en qué punto nos necesitan. Porque, pongo un ejemplo, hemos tenido estudiantes que con lo que quieren es desarrollar el network. Entonces, les sirve tanto encontrar estudiantes que vayan hacia la misma dirección y que nosotros de alguna manera lo podamos encaminar, o con los eventos que hacemos, ¿no? Como, yo qué sé, si traemos directivos, o a veces hacemos reuniones con business angels, o tenemos alumni también que tienen, pues, empresas relacionadas y que al final, pues, podemos crear esa conexión. Y luego también tenemos toda la parte hemos participado en concursos, en eventos. Hubo un concurso que hicimos en el campus de Geneva, que era sobre internacionalizar una empresa. Pues teníamos estudiantes que venían de Family Business, que precisamente eso era su objetivo, ¿no? O sea, yo tengo mi empresa en Tanzania y quiero empezar a expandirla a otros países de Central África, o vengo de Colombia y tengo esto en Bogotá y quiero... Entonces, al final, esa parte de expansión, pues también es entender. Son asesorías o guidelines que son diferentes y también funcionan diferente respecto al campus. Aquí también quiero añadir que el perfil de Family Business, quizá viene el programa más para entender las herramientas y todo, pero no recurre tanto a careers como recurrirían otros. También hay algunos que quieren conseguir internships porque quieren, pues, como tener las prácticas en un sitio diferente para entender un poquito más el negocio, pero por lo general se enfoca muchísimo en el networking, en los eventos que hacemos.
Tenemos, por ejemplo, la Business Immersion Week, que es una semana donde exclusivamente se hacen actividades de conexión con empresas, company visits y demás. Todos estos workshops que organizamos alrededor del año son los que más ayudan a reforzar este tipo de perfiles. Genial, genial. Sí, al final, ¿no? Meterse, digamos, en el barro, ¿no? Y empaparse de esas, tal vez, soft skills que muchas veces necesitan terminar de consolidar, ¿no? Y luego tú has hablado en varias ocasiones y a mí me encanta porque yo anteriormente fui Head of Alumni y he escuchado mucho la parte de alumni, el alumni, el alumni. Estos testimonios para mí son, y creo que para todos los que estamos aquí conectados, son clave. O sea, son como uno de tus mayores activos que te ayudan a realmente confirmar, ¿no? La reputación y la credibilidad que tiene tu institución. Entonces, en lugar del típico testimonial que puedes tener en la web, ¿no? De me encantó el máster, ¿cómo en EU estructuráis un testimonio, ya sea de un antiguo alumno o de una empresa, para que realmente sea una herramienta de marketing basada en resultados profesionales? ¿Os apoyáis mucho en esto o no? Bueno, para que nos cuentes un poquito. A ver, aquí, bueno, la suerte que contamos con un excelente equipo de alumni también, liderado por Aina, por cierto. Y una de las cosas o sea, en EU nos gusta mucho la autenticidad. Si vemos cualquiera de nuestros contenidos, no solo son 100% producidos internamente, sino que además intentamos que el estudiante diga con naturalidad lo que ha experimentado y lo que ha pasado. Entonces, tratamos de recopilar cuáles han sido sus mejores momentos en EU, cómo les ha servido la educación que han tenido para lograr ese sueño profesional, dónde están ahora. Tratamos de hacer como pequeños recorridos, ¿no? Porque nosotros piensa que EU tiene más de 50 años. Entonces, claro, nosotros tenemos personas que quizá ahora mismo tienen 70 años, 80 años, que estuvieron con nosotros hace muchísimo tiempo y que ahora a lo mejor son empresarios de alto nivel, pero un estudiante de 16, 17, 18 años realmente se identifica con una persona de 50, 60, o sea, ya hasta les cuesta identificarse con alguien de 30. Entonces intentamos como también dosificar este recorrido, ¿no? ¿En dónde están nuestros estudiantes que se han graduado hace poco, qué están haciendo? Hemos tenido estudiantes, por ejemplo, que han salido en las ediciones de Forbes de Under 30. Entonces, bueno, explícanos cuál ha sido tu idea de negocio, cómo lo has desarrollado y cómo has llegado a este punto, ¿no? De éxito a los 25 años, quizá. Luego también, pues eso, intentamos que se refleje su experiencia conectando en lo que decía al principio, lo voy a volver a retomar ahora, y quizás soy un poco pesada, pero el objetivo del estudiante no es estudiar. El objetivo es convertirse en algo. Y lo que le interesa saber al que va a venir a EU es los otros que han venido aquí lo han logrado o no. Y esto es lo que nosotros intentamos reflejar en nuestros testimoniales. Si han llegado allí y cómo han llegado allí, si no han llegado, por qué no han llegado, y que la gente se pueda identificar y proyectar, ¿no? Para así tomar una decisión de, oye, yo quiero esta escuela porque me da estas herramientas, porque esta persona estaba en la misma situación que yo y ahora se ha convertido en esto otro. Bueno, en realidad es como una decisión que forma parte no solo de tu proyecto profesional, sino de tu proyecto de vida, en realidad. Exacto. Y bueno, solo para terminar esta parte más de pregunta, ¿no? ¿Cuál sería, Yanire, el primer paso para que un departamento de carreras empiece a ser visto y considerado como un verdadero motor de ingresos para la universidad, para la escuela de negocio, para la institución? A ver, no sé si finalmente se puede considerar como un departamento de ingresos per se. Creo que por eso es que cuesta tanto que las instituciones se den cuenta del valor que tiene carreras, porque precisamente no es algo que te vaya a dar un dinero, un retorno inmediato, ¿no? Pero creo que lo que tienen que entender es esto, que ese es el paso final. Yo hace un año el año pasado
estaba haciendo una presentación en ISEF, que es un evento de educación que, bueno, en fin, que se hace en Alemania o en diferentes destinos del mundo, pero hubo una persona que me acuerdo que me preguntó, ¿y por qué debería importarnos? Porque estamos en la parte comercial, ¿no? Bueno, ya lo que te pase a ti después no es mi problema. Yo al final ya cumplí mi objetivo y ya te he vendido. Entonces, yo creo que es el que las dos áreas, admisiones y careers, tienen que estar en total sintonía sobre lo que se está ofreciendo y se tiene que entender por qué viene el estudiante. Ojo, no en todas las universidades el estudiante viene porque precisamente hay un paso después en careers y eso también hay que entenderlo. A lo mejor vas por la reputación de la institución y dices, pues yo porque tengo un título aquí ya veré qué hago y a la institución tampoco le interesa porque, bueno, pues yo al final estás viniendo porque yo estoy aquí. Yo creo que eso no es el tipo de instituciones que estamos hablando ahora, que sí que obviamente todos tenemos calidad y tenemos prestigio y tenemos trayectoria, pero quizás esto le puede pasar a Harvard. Sé que no le va a pasar a EU Business School, o al menos no le va a pasar en todos los mercados. Nuestros estudiantes vienen por lo que les damos, ese pragmatismo, ese servicio, esa personalización, ese approach, y eso es clave mantenerlo, y lo tienes que mantener en todos tus servicios, pero el principal es lo que van a conseguir después. Exacto. Yo creo que como careers tienes que mostrar porque el éxito de tus estudiantes te ayuda a atraer más estudiantes. Lo puedes demostrar con datos, con estadísticas, que luego van a ayudar a Admissions a utilizarlo en su speech y atraer más estudiantes. Al final es ese círculo. Correcto. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que hay que dar, o bueno, el mensaje que yo daría, ¿no? Sí, genial, genial. Bueno, solo para terminar de leer los mensajes, también Luis Antonio López de la Universidad Europea, Eli Aispurúa del equipo de Deusto también, y también Isabelana del equipo de admisiones de TVS Education Barcelona nos acompaña. ¿Te parece que arranquemos con alguna preguntita, Yanire? Sí. Nos quedan ahora unos minutos. Vale. Bueno, Aina Muñoz nos dice, cuando se apuesta por la empleabilidad y el market readiness del estudiante, se fomenta un acompañamiento hecho a medida. Apostamos por tener futuros líderes emergentes que serán top alumni y se convertirán en el mejor testimonio del valor y excelencia de la escuela. Son estos los que de alguna manera contribuyen luego al crecimiento de la comunidad. Totalmente agree. Bueno, era más un comentario más que una, pero eso está bien porque al final no venimos a reforzar este mensaje y yo creo que vamos súper alineadas. Bienvenida también Laura Herrera del equipo de carreras de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario, también lo podéis poner en el chat. La verdad es que, no sé, yo creo que me ha encantado esta conversación, por un lado, porque yo he estado en el lado de alumni, trabajando con carreras mano a mano y siempre teniendo ese mindset, ¿no? De lo importante que es no solo acompañar al alumno, sino realmente luego transmitirlo, comunicarlo, ¿no? Es súper, súper importante. No sé si hay algo que para ti sea clave, Yanire, que no lo hayamos comentado durante la sesión, tipo píldora de cierre, de recomendación para todos los colegas que nos acompañan hoy, algo que te gustaría comentar antes de cerrar, si es que no hay alguna pregunta. Bueno, a ver, primero de nuevo agradecer todo el tiempo el día de hoy a todas las personas que están conectadas también y espero que la falta de preguntas sea porque he sido tan clara y fantástica que no hace falta preguntar nada y no porque haya sido rápido de aquí. Pero creo que simplemente para reforzar, he visto que hay mucha gente de carreras de diferentes instituciones, no sé cuántas personas habrá de admisiones. Muchas veces el problema que tenemos con el resto de áreas es que
es como, no quiero que suene mal, pero claro, nosotros traemos los nuevos estudiantes. Al traer los nuevos estudiantes, aumentamos el volumen de trabajo que tienen el resto de las áreas. Seguimos prometiendo lo mismo, a veces sin conocer si la otra área realmente lo puede ejecutar. Entonces, sí creo que nos tiene que importar lo que pase después, porque es un ciclo. Al final el estudiante sabe lo que está pasando, lo está experimentando. Entonces, incluso si eres egoísta, y dices, a mí solamente me importa el traer nuevos estudiantes, tienes que darte cuenta de que si la otra parte no funciona correctamente, esto en algún punto te va a empezar a afectar. Entonces, lo ideal es tener esa relación y el poder conectar un punto con el otro. Creo que Lasmi tenía una... Sí. Sí, Lasmili comenta, dentro de mi experiencia como career coach, una de las preguntas comunes, ¿no?, que recibe es: ¿dónde me sugieres? ¿A qué universidad aplicar? Y siempre dentro de sus sugerencias indica que observen muy bien, ¿no?, los porcentajes de empleabilidad de la institución, y simplemente pues reitera, ¿no?, la importancia que tiene la reputación del departamento de Career Support, que al final es que para mí es súper clave, es súper clave. Sí, sí. Genial. Bueno, no sé, yo creo que ha quedado bastante claro, Yanire. Yo realmente te agradezco la honestidad y el poder compartir así como caso práctico, en total confianza, ¿no?, en esta sesión. Y bueno, os invito a que esta es la primera de muchas sesiones que queremos hacer con los equipos de admisiones, con los equipos de carreras y también con los equipos de alumni, porque son también sumamente claves para las instituciones. Y gracias. No sé si quieres decir unas palabras de cierre, Yanire. Uy, bueno, a ver, no tengo nada preparado. No pasa quiero nada. agradecer, no, de nuevo, quiero agradecer realmente la invitación, sobre todo sabiendo que era la primera edición. Espero que los que se han conectado haberles añadido un poco de valor y que realmente esto ayude a que podamos seguir creciendo en sana competencia, todos los que están aquí presentes. Y nada, pues ya está. Espero que esto ayude también a crear más canales de conexión entre los departamentos de admisiones y de carreras, y luego pues esto se traduzca en una mejora de los servicios y del apoyo que damos a los estudiantes. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Yanire, y a vosotros, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.